Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también Leo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Leo, es una lectura general. Por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela, cariño. Muchos de vosotros de repente están conviviendo o tú sientes que esta persona es una persona especial en tu vida. Aunque tú no tengas de repente una relación, puede ser que solamente sea un amigo, una amiga, una persona que recién has empezado a conocer, has empezado a tratar, pero sientes que hay un vínculo. Sientes que entre vosotros dos hay una conexión magnética aquí, o que tú te conociste con esta persona por algún motivo. Hay un porqué detrás. A veces de repente te haces preguntas, ¿por qué llegó esta persona? Quizá de repente inclusive puede ser que no coinciden muchas cosas de ustedes. Quizá de repente has conocido un perfil que es muy diferente a lo que a ti te gustaba. Puede ser la edad, puede ser que a lo mejor el carácter, puede ser de repente, yo qué sé, si antes te gustaban rubios, pues ahora ha parecido lo que es un morenazo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sin embargo tú sientes que con esta persona hay un vínculo especial, hay algo que todavía se tiene que vivir, hay una situación importante. Es algo extraño, Leo, es algo extraño porque a veces de repente ni tú mismo encuentras la respuesta. Te comes la cabeza, ¿por qué pienso en él? ¿Por qué pienso en ella? ¿Por qué lo sueño? ¿Por qué me conocí con esta persona? ¿Por qué lo recuerdo constantemente esta persona? Es porque ustedes dos sois almas gemelas, al margen de los problemas o al margen de la distancia que vosotros dos puedan tener. Muy bien, entonces los ángeles del amor te están diciendo, guapo, guapa, ¿has conocido ya tu alma gemela? O simplemente tu alma gemela lo tienes cerca. Solo es cuestión de que tú lo reconozcas o aceptes que esto es así. Muy bien, vamos a continuar. Uy, por Dios, mi querido Leo. Deja a un lado el orgullo. No sé por qué siento que a lo mejor hay una persona que tú sabes que entre vosotros dos puede pasar algo importante. Y me dice, Richard, no, yo soy el león y la leona de la selva. Ellos tienen que venir, son mis criados, de repente, porque vosotros sois muy orgullosos, Leo. Pero vamos a ver, ¿qué nos dicen? La carta del caballero de copas y tenemos la carta del 8 de bastos. Siento que esta persona ya llegó en tu vida y tú quieres, a lo mejor tú estás esperando que ellos se expresen, que ellos hablen, que ellos se comuniquen. O tú estás esperando de repente el gran desenlace. Ya te veo como cáncer, cariño, en plan Candy. Richard, quiero que venga, yo qué sé, de sorpresa, con un ramo de rosas. Quiero que me diga que me quiere, que me ama. Porque veo que tú estás esperando el desenlace de ellos o de ellas, de que digan algo, de que te den señales. Hay alguien que está en tu mente, Leo. Hay alguien que ha removido todo lo que es de repente esa barrera que tenías en el corazoncito. O tienes un nuevo sentimiento, una nueva sensación que antes no te había pasado. Puede ser que a lo mejor, que no suele pasar contigo, pero puede ser que las etiquetas de la vida, a lo mejor me dice Richard, es que esta persona es del mismo sexo, esta persona es mayor que yo, esta persona pues es mi jefe, o esta persona está dentro de mi trabajo, o hay un vínculo familiar, primos lejanos, o es amigo o amiga de mi hijo, de mi sobrina, de mi padre, da igual, ¿vale? Las etiquetas de la vida, por eso que te da un poco de freno, de temor. Vamos a ver, y me vuelve a salir la carta del caballero de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes o de tu edad o una persona que es mayor. Pero últimamente sientes como una conexión. Yo creo que inclusive, Leo, tú has encontrado una persona a la cual te envuelve la pasión con ellos o con ellas. Esta persona quiere algo serio contigo. Esta persona te lo ha dicho que quiere algo serio contigo. O tú sientes que esta persona no está para tener lo que es una aventura. Necesita algo serio. Y tú también lo necesitas, ¿vale? La carta del 5 de copas. Pero sin embargo, de repente sientes que esta persona o está rodeado de muchas energías, o esta persona de repente hay algo que todavía tiene que expresar,
¿O es un amor oculto, un amor en silencio que tú tienes o ellos tienen hacia vosotros? Porque yo veo que esta persona te quiere, esta persona te piensa. ¿Alguna vez te ha hecho algún tipo de piropo? Oye, qué bien te queda esa camisa. Oye, qué lindos ojos tienes. Qué curvas que tienes. O me gusta tu cabello largo. O me encanta tu bigote. Yo qué sé, cariño. Algún piropo te ha hecho, ¿vale? Pero sin embargo dices, ¿será que siente algo por mí? ¿Será que yo le gusto? Después te come la cabeza. Es tu alma gemela, sino que tanto como tú, como también la otra persona, también falta todavía reconocerse quizás. O tú tienes tus dudas por cualquier motivo que hayas pasado en tu vida. Tenemos la carta también de la muerte, tenemos la carta del 9 de copas y tenemos la carta del caballero de espadas. Yo siento que creo que te has topado también con la horma de tu zapato, ¿vale, Leo? Porque Leo es una persona que llama la atención donde va. Leo tiene lo que es orgullo. Leo es una persona que por donde pasa, pues el mundo entero voltea, ¿vale? Por eso te dicen Leo, porque eres el rey y la reina de la sabana, de tu ciudad. Yo veo que a lo mejor de repente, ¿por qué te digo que te has topado con la horma de tu zapato? Porque te has topado con una persona que también no pasa desapercibido o desapercibida. Es una persona que a lo mejor influye en algo ante los demás. Pero sin embargo, esta persona, a pesar que a lo mejor muestre no una frialdad, sino un equilibrio. Porque tú eres así también, Leo, ¿vale? A ti te gusta también tener las cosas como muy calculados, ¿vale? Eres una persona que estudia muy bien a su presa, cariño. Y te has topado con una persona que también es así, que no va a dar de repente pasos sino estar seguro o segura al 100%. O que simplemente esta persona siempre está rodeado o rodeada de mucha gente. Es una persona que tiene una coraza, es una persona que no quiere abrirse, no quiere de repente expresar sus sentimientos, pero sin embargo esta persona piensa en ti, pero se está cuidando. Al igual como también tú te estás cuidando, cariño. Mira, tiene lo que es una coraza. Hay un caballero, que puede ser mujer o hombre. A pesar de esta coraza, esta persona te piensa porque tiene aquí lo que es una espada y quiere venir. Está rodeado y rodeada de muchas energías. No es alguien que a lo mejor llega en una fiesta y nadie lo mira. No, al contrario, llama la atención. La carta del 9 de pentáculos, tenemos también la carta del carro y tenemos la carta del 6 de copas. Yo lo que estoy viendo, Leo, que también para vosotros hay un grupo de ustedes, es muy importante de repente la familia, es muy importante tu familia, o para ti es muy importante, si tú estás con esta persona, los hijos, o tener hijos, lo que es a futuro. Quizá de repente también, Leo, puede ser que esta persona te piensa, esta persona está por ti, esta persona te idolatra, es esto, pero quizás hay un grupo de ustedes que está en una historia, una relación oculta o etiquetas de la vida y te da miedo de repente que salgan dañados tus hijos o tu entorno, porque te noto como muy protector, muy protectora para un grupo de vosotros, porque la carta del carro nos hablan de rescates, la carta del carro nos hablan también del amor maternal y sale al costado de los niños y de las niñas, ¿vale? O sea, de tus hijos o personas en tu entorno. Amigos también, familiares. Richard, ¿qué dirá mi madre? Richard, ¿qué dirá mi hermano? O mis hijos, o soy madre soltera, o no quiero que mis hijos tengan un padrastro, una madrastra. Es esto, cariño. Tanto tú como también ellos, ¿vale? Ellos también. Por eso que están en esa encrucijada, en esa confusión de no saber qué hacer. Y las etiquetas de la vida en esta lectura las etiquetas de la vida es clave, te podría decir. Es muy clave. Las etiquetas de la vida, te vuelvo a repetir, la condición sexual, la diferencia de edad, la economía, de repente vínculos de amigos, de hijos, de familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Es etiquetas de la vida, etiquetas que vosotros se ponéis, ¿vale? Etiquetas que ustedes simplemente lo marcan. No, porque ¿dónde está escrito que cuando nosotros nacimos las cosas estaban ya escritas, visualizadas? No puedes comer pan porque vas a engordar, ¿vale? No puedes cruzar esta frontera porque tienes que enseñar pasaporte. Cuando nosotros los seres humanos, fuimos enviados en esta tierra, no había fronteras, es así te digo, no había etiquetas de la vida. Es cierto que hay cosas que se tienen que respetar, es cierto, eso sí, ¿por qué?
de repente en otras culturas sí están lo que es entre familia, pero en nuestras culturas, vosotros que miran esta lectura no están en ese rango, ¿vale? No, esto mayormente pasaba con los reyes, etcétera, etcétera, por el vínculo de la sangre. Muy bien, pero ya sabes la consecuencia que venía, ¿no? Los hijos les salía con algún tipo de enfermedad o algo por el estilo. Muy bien, vamos a continuar. Me sale aquí la carta del diablo, me sale la carta del 10 de espadas y me sale aquí la carta de la reina de pentáculos. Yo lo que estoy viendo que también, quizá de repente tú o la persona de tu interés, puede ser que han tenido algún tipo de decepción. A lo mejor de repente eres una persona que ha tenido un fracaso familiar o en estos momentos está saliendo de un fracaso familiar. O de repente me dices, Richard, esta persona, todo era bonito, todo era especial, pero me ha engañado, me ha mentido, y por eso que tienes como un poco de miedo, de duda, has tocado fondo, o te da miedo darte lo que es una oportunidad, Leo, a pesar que te dicen que es tu alma gemela. Tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos que nos están diciendo, mi querido Leo, todo va a ir bien, tienes que resurgir de tus cenizas, tienes que continuar con tu vida, ya deja de estar mirando al pasado, tienes que mirar a futuro, porque la fortuna, el amor, tu felicidad está en tus manos. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te fijas en esta carta, esta mujer que tiene la corona, que tiene lo que es una moneda de oro macizo y está vestida como una reina o como un rey, está mirando abajo, cariño. No mira futuro, no mira adelante, mira abajo en el suelo. ¿Por qué mira en el suelo? Porque todavía sigue anclado o anclada al pasado. Y este es tu caso, cariño. Tú todavía, a pesar que la fortuna o la felicidad te está llegando, todavía continúas anclado al pasado. Entonces nos están diciendo, tienes que proyectarte a futuro, sé que duele, sé que a lo mejor de repente inclusive Leo, no vayas a pensar que va a ser la última energía que vas a conocer, porque almas gemelas llegan, tenemos muchas almas gemelas. Puede ser que a lo mejor inclusive tú, pues, te vas a llevar muchas decepciones, te has decepcionado de esta persona, está siendo muy radical, ya no quiero saber nada, Richard, porque como dice en esa frase, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, vuelve a comer huevo, ¿vale? Es así, y eso puede ser así. Tú no puedes cambiar al ser humano, cariño, cada persona tiene su personalidad. Que pueden buscar un equilibrio, sí, pero cada persona tiene su personalidad. Mira, te cuento algo. No voy a decir nombres, ¿vale? Porque no viene al caso, pero te cuento esto. Es algo personal que me ha pasado a mí. Como vosotros sabéis, yo la semana pasada, el sábado, perdí lo que es a un buen amigo, ¿vale? Y entonces he estado en una semana en la cual he estado como te puse, recogiendo mis pedacitos, mi semana de luto. Me llegó lo que es, porque no me estoy promocionando para hacer lecturas, pero sin embargo me llegó lo que es una donación, que seguro que lo respondí. Creo que eso fue un viernes. Mi amigo falleció el sábado, esta semana, y entonces después del sábado yo ya no revisé correos, yo inclusive el super chat que había programado solamente estuve una hora, salí rápido porque no me sentía bien, ¿vale? No me sentía cómodo. Entonces, luego de esta semana que he estado con la cabeza hecho un bombo, empezó a revisar mi correo el día jueves, ¿vale? Y el día de ayer, perdón, el viernes, le he revisado el correo. Y Dios mío, lo que me habían dicho ahí una seguidora fue todo menos bonito, ¿vale? Desde estafador para adelante. Porque no le había respondido y porque también fue su error. Su mensaje me llegó tarde. Es esto. Pero tenía la ansiedad. Yo entiendo, cariño, que las personas pues habrá sentido que le he estafado. Es esto, ¿vale? Ya lo he hecho lo que es el reembolso de su dinero. Es esto y solamente lo he dicho, pues te has dejado llevar por la ira. Bueno, suerte. Pero yo lo que te quiero decir con esto, cariño, el efecto dominó. Las desgracias atraen más desgracias, ¿vale? Es un efecto dominó. Y por último, las personas no cambian, cariño. Las personas pueden de repente buscar o amoldarse, pero las personas pueden de repente cambiar en un futuro, pero amoldarse, tratar de buscar un equilibrio, porque cada persona tiene su personalidad. Cada persona es como es. Si tú te has topado con alguien que a lo mejor me dice, Richard, no me gusta que salga de fiesta, yo quiero que cambie, yo quiero que ahorre, pues trata de ayudar a esa persona, trata de amoldar a esa persona. Pero no vayas a pensar que es porque es su naturaleza, simplemente porque tú le estás tratando de amoldar a que cambie. Piensa que tú no puedes evitar que una serpiente te muerda, porque es su naturaleza.
Está yendo contra su naturaleza. Entonces, si tú me dices, Richard, yo tengo desconfianza, creo que todo el mundo va a ser igual, pues entonces, cariño, estás muy mal. Te vas a topar con todo tipo de energía. Todo es cuestión de que tú trates de amoldarte también. Sé que eres una persona muy orgulloso, muy orgullosa, pero busca amoldarte a la otra persona o buscar un equilibrio. Si tú sientes que a lo mejor me dice Richard, no tengo nada más que hacer, pues entonces das media vuelta y vas en busca de tu felicidad. Porque propuesta vas a tener, cariño. Amores no te va a faltar, pero también tienes que ser un poco más flexible. No trates de cambiar a una persona porque esa es su personalidad. Tú no puedes cambiar esto, ¿vale? Por eso te puse lo que es mi ejemplo. Yo no puedo cambiar el carácter de una persona. Tiene ira dentro, tiene resentimiento dentro y pues entonces todo vino acumulado y me dijo lo que me dijo. Todo menos bonito. Muy bien, pero ya está. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es... un momento. A ver. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir? Y ahora también te voy a entregar lo que es signos, ¿vale? Vamos a ver un momento. Me sale la O. Hay una persona que está en el extranjero o viene. La letra H, la letra K, la letra L, la letra M o W, la letra J. Muy bien. Vamos a ver las características y de paso te voy a entregar lo que es también signos. A ver, las características. Tema amor. Yo creo que esta lectura ha sido para que reconozcas que esa persona es el gran amor de tu vida y también para que reflexiones. Muchos de vosotros de repente están lidiando con un cáncer o con alguien de elemento agua. Sientes que a lo mejor de repente esta persona como que es una persona como que tú presientes que oculta algo, aunque sea otro signo, ¿vale? Vamos a continuar. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con un Aries. Siento que este Aries posiblemente está sufriendo o simplemente este cáncer que está sufriendo también quiere buscar lo que es una oportunidad, porque la carta del mago nos hablan de oportunidades. Algunos de ellos o de ellas son de piel blanca, cabello rojo o castaño, pero también los hombres son de piel blanca, algunos de repente son muy trigueños o están muy bronceados. Cabello negro. Puede ser que esta persona sea una persona emprendedora, porque la carta del mago nos hablan de una persona que tiene un cargo o que simplemente tú con esta persona de repente han tenido lo que es una relación formal, puede ser. Siento que esta persona también puede ser humanitas. ¿Qué es humanitas? Una persona que arregla cualquier desperfecto, una persona que tiene ese talento, ese ingenio de crear de repente materiales, objetos, etcétera, etcétera. Puede ser desde un lampista, un electricista, un fontanero, como también un gerente. Te soy sincero, ¿vale? Vamos a continuar. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor está lidiando con un Virgo. Nos dice, es una persona que a lo mejor puede ser que tú tengas contacto a través de las redes sociales o por cualquier medio de comunicación. Es una persona, me dice, de piel trigueña o si es blanca o blanco, está muy bronceado, muy bronceado. Cabello castaño o cabello rubio. Aunque tenga el cabello negro, es ondeado, lo tiene ondeado, no es liso. Es una persona que tiene mucha alegría, es una persona que tiene una sonrisa muy agradable. Veo que es una persona que también de repente le falta salir de su centro de confort o tú quieres que esta persona tome sus propias iniciativas. Puede ser que esta persona tranquilamente trabaje algo relacionado también con el internet, puede ser un influencer, puede ser una persona, un diseñador también. Hay programas de computadora, AutoCAD, Modelador K, hay tantos programas que ya ni me acuerdo ya. Inventor también, ¿no? Es que son programas que yo he estudiado, por eso me lo sé. Muy bien, vamos a continuar. Muchos de vosotros también están lidiando, tranquilamente puede ser un Libra, porque me sale la carta de loco. Con textura normal, cabello negro, es una persona con la cual puede ser que venga a tu vida a pedirte lo que es empezar otra vez con la historia, con el amor, porque debajo tengo lo que es la flor del loto. Tranquilamente esta persona también, a lo mejor tú estás en una historia en la cual se pone en contacto contigo, aparece, luego se va, aparece, luego se va, porque tiene la energía del loco, cariño. Pero también nos están diciendo, la historia con esta persona no se ha acabado, porque el número 0 no es ni un principio ni un final.
El otro punto. Tranquilamente esta persona puede ser que trabaje algo relacionado con la psicología o me dice Richard, es una persona que me trabaja la psicología, a mi autoestima. Puede ser también alguien que sea de elemento fuego, porque si tú te das cuenta, el loco, aunque sea aire, está cogiendo un basto. Fíjate bien, ¿vale? Muchos de ustedes también van a tener lo que es un encuentro. Un encuentro con una persona que puede ser mayor de 30 años o simplemente toma la edad que mejor suene contigo. Tienen una sonrisa agradable, nariz perfilada si son hombres, un poco grande, ¿vale? Mujeres también, nariz perfilada pero pequeña, me dice mucho mayor de 30 o de 40 años para arriba, ¿vale? Hombres, cabello corto, canoso, se viste de una manera como sport elegante, camisa clásica y jeans o tejanos y zapatos. Puede ser que a lo mejor tengan un vínculo de familia, de hijos, o tú has coincidido con esta persona en un supermercado, en un parque, en una guardería. O que simplemente con la persona que tú has coincidido vas a conocer, porque puede ser que lo conozcas recién, es una persona que trabaja en una escuela, en una guardería, en un centro comercial. Es una persona que llega a tu vida para darte brillo, para darte chispa. Hay una persona que tiene de repente el pelo castaño o negro, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes. Es una persona que te va a pedir volver a empezar otra vez entre vosotros dos. Puede ser que esta persona acaba de tener lo que es una pérdida o un luto, pero es una persona que en estos momentos está muy centrado o muy centrada en lo que es en el pasado. Pero sin embargo, siento que en algún momento vosotros van a tener una oportunidad de hablar, de conversar o de reencuentro, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Leo. Bendiciones de corazón y gracias por tu apoyo. Hasta la vista.